Seguimos con nuestras respuestas bíblicas, carismáticas y apologéticas. Hay muchas preguntas que nosotros tenemos cuando nos acercamos a la palabra de Dios y a veces nos da vergüenza preguntarlas. Decimos, no, ¿qué van a decir de nosotros? Pero vos te tenés que animar a acercarte a tu sacerdote, al líder de tu comunidad y preguntarle, ¿esto por qué es? ¿Qué significa? Bueno, nos vamos a encontrar ahora con una pregunta que tal vez a veces la gente la piensa pero no la dice. Y esto es, ¿cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Jehová o Yahvé? Antiguamente la gente que tenía las Biblias católicas e incluso algunas canciones católicas pronunciaban el nombre de Jehová. Por ejemplo, el cielo y la tierra y el mismo Jehová, ¿sí? Entonces la gente en un momento dado se encuentra con esto de que se le decía Jehová antes y ahora en la Biblia encontramos que dice Yahvé en las Biblias católicas. Y también a veces nos puede suceder que golpean a nuestra puerta, llegan los testigos de Jehová y nos dicen que si nosotros no pronunciamos el nombre de Dios, no estamos orando correctamente, desconocemos el nombre revelado por Dios. Este nombre fue revelado en Éxodo 3, del 14 al 15, en donde Moisés, ¿se acuerdan? Se encontraba haciendo pastar a las ovejas de su suegro y en un momento dado ve que una zarza estaba ardiendo. Desde la zarza él empieza a escuchar que le hablan y cuando se acerca Dios le empieza a hablar y le da este mensaje de que lo llama a liberar a su pueblo Israel. Y después Moisés dice, bueno, pero ¿qué les diré a los israelitas? ¿Quién me ha hablado? ¿Cuál es tu nombre? De ahí el Señor contesta desde la zarza diciendo, yo soy el que soy. Revelación del nombre divino. Contestó Moisés a Dios, si voy a los israelitas y les digo, el Dios de sus padres me ha enviado a ustedes, y ellos me preguntan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, y añadió, así dirás a los israelitas, yo soy, me ha enviado a ustedes. Entonces, cuando se pronuncia esto de yo soy el que soy, lo que quiere decir es yo soy el que existe, porque en realidad Dios sabía que no hay otros dioses. Moisés le preguntaba qué Dios eres, porque de alguna manera, imagínense, él había estado entre los egipcios y había visto tantos dioses que cada uno tenía su nombre. Horus, Set, ¿sí? ¿Cuántos dioses tenían los egipcios? En cambio, Moisés le pregunta el nombre, pero Dios dice, yo soy el que soy. No da una respuesta. Si nosotros nos ponemos a ver, no da una respuesta, no dice me llamo tanto, sino este es mi nombre. Yo soy el que soy. ¿Y cómo se escribió ese yo soy el que soy? Se escribió antiguamente, los judíos solamente escribían con consonantes, no tenían vocales su escritura. Entonces se escribió de esta manera, YHWH. ¿Sí? O sea, no tenía una pronunciación. Entonces Dios manda a Moisés diciéndole, anda a mi pueblo y dile esto, este es mi nombre, y lo vuelve a pronunciar. De alguna manera, cuando se traduce en las Biblias, antiguamente la Biblia católica, traducía Jehová, este es mi nombre, Jehová. Esta traducción después, cuando el pueblo evangélico traduce su primera versión bíblica, traduce Jehová. Siguió Dios diciendo a Moisés, así dirás a los israelitas, Yahvé, el Dios de sus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre. Por él seré recordado generación tras generación. Fíjense cuando Dios dice, este es mi nombre, seré recordado generación tras generación. Uno que piensa, el nombre de Dios se va a conocer siempre, lo vamos a pronunciar siempre, pero ¿qué sucedió? Como estaba escrito YHWH, como habíamos dicho, el tetragramaton, ¿sí? El pueblo judío en un momento dado, cuando se fue al exilio,
no quería pronunciar el nombre de Dios entre los paganos, un nombre tan santo. Entonces cambiaron, cada vez que veían YHWH, en vez de decir el nombre de Dios, decían Adonai. Adonai en hebreo significa Señor. Solamente pronunciaban Señor. Hasta el día de hoy, los judíos cuando leen el nombre de Dios, leen Señor. Entonces, con el tiempo, como no tenía consonantes, a las traducciones empezaron a ponerle solamente las letras de Adonai. A, O, A, ¿sí? Entonces, cuando mezclaban esas letras, YHWH con las vocales, quedó algo como Yahweh o Jehová. Y ahí se empezó a traducir Jehová. Al principio se empezó a traducir Jehová. Bueno, esto es un gran problema para los testigos de Jehová, porque ellos tenían un libro que se llamaba Cómo permanecer en el paraíso terreno para siempre, y ahí ellos escriben que la traducción más correcta que están viendo los eruditos es, en vez de Jehová, Yahvé. Pero ¿qué deciden los testigos de Jehová? Antes decían, vas a tener que decir Jehová sí o sí, porque si no, Dios no va a entender que le estás hablando a él. Esto es una locura. Es como decir que cuando nosotros decimos Dios, dicen ellos, puede ser cualquier Dios, el Dios de este mundo. Entonces Dios dice, Dios, ¿a qué Dios le están hablando? En realidad, Dios sabe que no hay otro Dios fuera de él, lo dice la palabra de Dios. Solamente un Dios que es nuestro Padre, ¿sí? Es la Trinidad en la que nosotros creemos. Entonces, los testigos de Jehová en un momento dado dicen, ¿cómo es lo que más se usa? Sigámosle diciendo Jehová. Pero, a ver, o decimos una cosa u otra. Decimos, si dijo que se llama Jehová, hay que decir Jehová. Y después decimos, no, lo más correcto es Yahvé, pero como le decíamos Jehová, entonces si me cambian el nombre, yo me llamo Jorge, y me dicen Roberto, y me llaman por mi nombre, por Roberto, yo no voy a responder. O sea, lo mismo que ellos decían, que si pronuncias Dios, Dios no va a escuchar, también sirve para Jehová, porque Jehová no es la traducción más correcta del nombre de Dios. Las dos cosas que nos podemos dar cuenta es que el nombre de Jehová se empezó a pronunciar desde el siglo XIII. En la Biblia muchas veces vemos que cuando el pueblo judío alaba a Dios, dice aleluya, aleluya. Y ese aleluya quiere decir gloria allá, alabanzas allá. Y ya es Yahvé. Si no, diría aleluya. También nos podemos dar cuenta que los profetas Elías, Zacarías, Tobías o aún la palabra Mesías terminan con ia, que esto significa, por ejemplo, Mesías, el ungido de Yahvé, ¿sí? Ese ia nos muestra que la I y la A son el primer nombre de Yahvé, Dios. Pero a ver, vamos profundizando en esto y nos damos cuenta después con el tiempo que el mismo Jesús, cuando sus apóstoles le dicen, ¿cómo nos vamos a dirigir al Padre? ¿Qué tenemos que hacer? Jesús, ese era el justo momento para decirle, bueno, les voy a recordar el nombre de Dios, como ustedes pueden llegar a Dios. No, Jesús les dice, ustedes dirán así, Padre nuestro que estás en los cielos. O sea, Jesús a Dios no le decía Jehová, no le decía Yahvé, le decía Padre, Padre amado, Abba, Papito, y eso es lo que nos enseña a nosotros. En ese momento nosotros nos damos cuenta que no debemos ser testigos de Jehová, como los testigos de Jehová que usan Isaías 43:10 para decir, ustedes serán mis testigos. Usaban el texto de Isaías que Dios decía, ustedes serán mis testigos, por eso ellos se pusieron los testigos de Jehová. Y nosotros, entonces, ¿testigos de quién somos? ¿Somos testigos de Yahvé? ¿Debemos llamarnos así? No, hermanos, de ninguna manera. Nos lo contesta el Señor en Hechos 1:8, que dice, ustedes recibirán la fuerza del Espíritu Santo y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines
de la tierra. La respuesta es, hermanos, nosotros somos testigos de Jesús, testigos de que el Hijo de Dios, enviado por el Padre y lleno del Espíritu Santo, ha venido a la tierra, ha muerto, ha resucitado por nosotros y hoy nos llama a ir a hablar de Él por todos lados. Así que te animo a que sigamos conociendo a Jesús, a que sepamos que el nombre, sobre todo nombre, delante del cual toda rodilla se doblará, es el nombre de Jesús. Que Dios te bendiga y nos vemos en el próximo encuentro de respuestas bíblicas, carismáticas y apologéticas. Que Dios te bendiga, nos estamos viendo.